¿Qué secretos están enterrados bajo los pantanos, ríos y lagos que pasamos todos los días? Bajo las aguas turbias y las profundidades heladas, los arqueólogos han hecho descubrimientos que cambian todo lo que pensábamos que sabíamos. Un cuchillo prehistórico que es anterior a los primeros colonos conocidos de América del Norte. Un ídolo de madera de 12.000 años cubierto de misteriosos grabados que nadie puede explicar. Y un hombre tan perfectamente conservado, que los trabajadores lo confundieron con alguien que había desaparecido recientemente, hasta que los científicos revelaron que había estado enterrado durante 2.500 años. Quédate con nosotros, porque estos increíbles hallazgos te harán cuestionar la historia misma. En el año 1950, cortadores de turba que trabajaban en Tollund Fen, cerca de Silkeborg, Dinamarca, descubrieron restos humanos notablemente conservados, enterrados a aproximadamente 2,5 metros de profundidad. La condición realista del cuerpo llevó a los trabajadores a creer que habían encontrado a alguien de tiempos modernos. El individuo, ahora conocido como el hombre de Tollund, fue encontrado descansando en una posición fetal, con las rodillas recogidas hacia su pecho. Llevaba un gorro de piel de oveja con una correa, un cinturón de cuero y un cordón de cuero trenzado alrededor de su cuello. La mayoría de su otra ropa se había descompuesto. El análisis científico mostró que el hombre de Tollund vivió hace aproximadamente 2.500 años y tenía alrededor de 40 años cuando su vida terminó pacíficamente. Los investigadores incluso identificaron su última comida, un tazón de gachas de lino y cebada. Los expertos creen que su colocación en el pantano formaba parte de una tradición cultural, donde los humedales desempeñaban un papel en costumbres ceremoniales. Hoy en día, el hombre de Tollund sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Europa, ofreciendo una visión única de la vida antigua. Si piensas que el hombre de Tollund fue un descubrimiento impactante, espera a escuchar sobre un hallazgo que cambió completamente lo que pensábamos que sabíamos sobre los primeros humanos en América del Norte. En 2016, arqueólogos estadounidenses hicieron un descubrimiento revolucionario en un sumidero submarino de 9 metros de profundidad frente a la costa de Florida. Descubrieron herramientas de piedra y huesos fosilizados de mastodontes y elefantes prehistóricos que datan de hace 145.000 años. Esto desafió la creencia sostenida durante mucho tiempo de que los humanos llegaron por primera vez a América del Norte hace unos 13.000 años con el pueblo Clovis de Siberia. El hallazgo demostró que los humanos estaban presentes al menos 1.500 años antes y no estaban relacionados con los Clovis. El diseño de las herramientas sugiere un grupo completamente diferente, pero su identidad sigue siendo un misterio. Hasta ahora, no se han encontrado restos humanos de esa época. La investigación se complica aún más porque sus asentamientos ahora están sumergidos, lo que dificulta la excavación. Este descubrimiento remodeló nuestra comprensión de los primeros habitantes de América del Norte. Pero los humanos no son los únicos con sorprendentes historias de supervivencia. En lo profundo de los pantanos helados de Carolina del Norte, los caimanes revelaron una forma asombrosa de vencer el frío. Un ejemplo increíble de la resiliencia animal proviene de los pantanos del Parque Swamp de Charlotte River, en Carolina del Norte. En el año 2018, un invierno inusualmente severo azotó los Estados Unidos, haciendo que las temperaturas cayeran a niveles cercanos a los récords. Muchos cuerpos de agua se congelaron, incluido el pantano del parque. Para los caimanes del parque, este repentino congelamiento podría haber sido una amenaza seria, pero estos antiguos reptiles revelaron una notable habilidad de supervivencia. A medida que el personal del parque observaba cuidadosamente el pantano congelado, notaron algo extraño sobresaliendo de la superficie del hielo: los hocicos de los caimanes. Al principio, parecía que el frío había sorprendido a los animales, congelándolos mientras nadaban.
Pero los empleados del parque rápidamente compartieron fotos y videos en línea para explicar lo que realmente estaba sucediendo. Los caimanes habían levantado intencionalmente sus hocicos por encima del hielo para crear agujeros para respirar mientras el resto de sus cuerpos se deslizaba en un estado similar a la hibernación. Suspendidos en el hielo, parecían inanimados, pero tan pronto como el hielo se derritió y las temperaturas subieron, simplemente se descongelaron y volvieron a la vida como de costumbre. Las habilidades de supervivencia son una cosa, pero ¿y si un descubrimiento demuestra que criaturas prehistóricas aterradoras no eran tan diferentes de los depredadores modernos? Echemos un vistazo a un hallazgo fósil que dejó a los científicos rascándose la cabeza. Durante la década de 1980, paleontólogos que trabajaban en los Alpes austriacos descubrieron los restos fosilizados de 4 fitosaurios, reptiles antiguos, pertenecientes a una especie previamente no identificada. Curiosamente, los estudios detallados de estos fósiles solo comenzaron en años recientes. A primera vista, los cráneos tienen un notable parecido con los cocodrilos modernos y los gaviales. Sin embargo, los investigadores confirmaron que los fitosaurios no son ancestros directos de los cocodrilos modernos. Este descubrimiento destaca un claro caso de evolución convergente, donde especies no relacionadas desarrollan rasgos físicos similares debido a hábitats y estilos de vida similares. Los fitosaurios eran reptiles semiacuáticos que prosperaron en ríos y lagos antiguos, aunque los fósiles de los Alpes fueron encontrados en sedimentos dejados por un mar prehistórico, sugiriendo que al menos algunos fitosaurios se adaptaron a ambientes marinos. El análisis científico reveló que estos fitosaurios alcanzaron longitudes de alrededor de 4 metros, y todos los individuos aún estaban en crecimiento cuando alcanzaron aproximadamente 8 años de edad. Según los expertos, este hallazgo agregó información valiosa sobre una especie que había permanecido completamente desconocida hasta este descubrimiento. No todos los descubrimientos son antiguos o científicos. Este siguiente hallazgo ha dejado a los locales sintiéndose inquietos durante años, y algunos dicen que trae mala suerte a quienes se acercan demasiado. Pero antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificaciones y denle al botón de suscribirse, significa mucho. Realmente apoya este canal, y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? En lo profundo de los bosques, cerca del pueblo costero de Lucinda en Queensland, Australia, algo inquietante se balancea en la brisa. Colgando de un árbol junto a un pantano, una muñeca desgastada se sienta sola en un columpio. Cuando el viento sopla, el columpio se mece suavemente, creando una escena que muchos locales describen como escalofriante e inexplicable. Esta misteriosa muñeca ha sido parte de historias locales durante varios años, y muchos residentes prefieren mantener su distancia. Según el folclore local, cualquiera que se acerque demasiado arriesga perturbar el espacio de la muñeca, desencadenando una serie de infortunios o enfermedades inexplicables. A pesar de la reputación, nadie sabe con certeza quién colocó la muñeca allí o por qué. Algunos creen que podría haberse dejado para desalentar a los intrusos, mientras que otros piensan que podría ser una broma creativa destinada a atraer a visitantes curiosos. Incluso el alcalde de Lucinda ha admitido sentirse incómodo cerca de la muñeca, aunque sigue siendo escéptico sobre la supuesta maldición. Pero si ese misterio te inquieta, prepárate para un descubrimiento que podría reescribir la historia de las primeras personas que pisaron América del Norte por miles de años. En un lecho de río en el sureste de Oregón, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que podría reescribir la cronología de los primeros colonos de América del Norte. Enterrado bajo capas de sedimento, descubrieron una herramienta de caza de piedra que se estima tiene alrededor de 16,000 años de antigüedad.
Según los investigadores, esta herramienta pudo haber sido utilizada para cazar grandes animales de la edad de hielo, incluidos mamuts y mastodontes. Curiosamente, la herramienta fue encontrada cerca del refugio de rocas de Rimrock Draw, un sitio ya conocido por artefactos vinculados a la cultura Clovis, que se creía durante mucho tiempo que era la primera cultura conocida en extenderse por América del Norte. Sin embargo, los expertos están seguros de que esta herramienta no pertenecía a los Clovis. Su diseño apunta a un grupo anterior, pre-Clovis, sugiriendo que los humanos pudieron haber llegado al continente casi 2000 años antes de que los Clovis emergieran. A unos 100 kilómetros de la ciudad peruana de Cusco, los viajeros pueden encontrar una maravilla estacional, el Río Rojo, un río que se torna de un audaz color rojo frambuesa durante la temporada de lluvias. Este fenómeno llamativo atrae visitantes de todo el mundo, pero fuera de los meses de lluvia. El río vuelve a un tono marrón típico, lleno de sedimentos. Entonces, ¿qué crea este color tan llamativo? El río fluye cerca de las montañas arcoíris de Palcoyo, una impresionante formación geológica en los Andes peruanos. A lo largo de millones de años, estas montañas desarrollaron sus capas coloridas a través de una combinación de arenisca roja y depósitos minerales, incluido el óxido de hierro. Cuando las fuertes lluvias erosionan las laderas, grandes cantidades de óxido de hierro se lavan en el río Rojo, transformando temporalmente sus aguas en un brillante tono rojo. Si pudieras visitar el río Rojo durante su rara fase roja, ¿te atreverías a nadar en sus impactantes aguas o el color inusual te haría pensarlo 2 veces? Déjame saber por qué. Durante una investigación de campo en Chongqing, una ciudad importante en el suroeste de China, los zoólogos registraron un sonido extraño que provenía de un pantano. Al acercarse para investigar, vieron una pequeña rana de apariencia poco notable, descansando en el borde del agua. Después de capturar al anfibio, los investigadores realizaron un análisis completo de ADN y descubrieron algo notable. Habían encontrado una especie completamente nueva, oficialmente nombrada Nidhirrhana chongqingensis, en honor a la ciudad donde fue identificada. Esta rana recién reconocida mide solo unos 4 centímetros de largo. Su espalda es de un marrón oscuro con manchas irregulares, mientras que su vientre es de un tono crema pálido. Añadiendo a su apariencia distintiva, sus ojos presentan un iris multicolor, amarillo brillante en la parte superior y marrón rojizo en la parte inferior. Hasta ahora, los científicos saben que Nidhirrhana chongqingensis prefiere la vida en pantanos y estanques de montaña, donde se esconde entre hojas secas para camuflarse en el entorno. Este excelente camuflaje probablemente explica por qué se mantuvo sin ser detectada durante tanto tiempo. Más allá de eso, gran parte de su comportamiento sigue siendo un misterio, aunque los investigadores confirmaron que los machos producen llamados fuertes y chirriantes durante la noche. A finales del año 2022, un residente de Oxford, Mississippi, caminaba por las orillas expuestas del río Mississippi, cuando notó un fragmento de hueso inusual con un gran diente negro aún incrustado en él. Intrigado, llevó el objeto a casa. 3 días después, lo llevó a un museo local de fósiles y artefactos, donde los expertos reconocieron rápidamente su importancia. Después de un análisis detallado, los paleontólogos confirmaron que el fragmento pertenecía a Panthera atrox, más conocido como el león americano. Esta especie desapareció de América del Norte hace aproximadamente 11.000 años y fue uno de los grandes felinos más grandes de la historia. Los individuos completamente crecidos podían alcanzar longitudes de 2 metros, medir 1,20 m de altura en el hombro y pesar hasta 450 kilogramos, haciéndolos incluso más grandes que los leones modernos. Este notable descubrimiento fue posible gracias a la severa sequía de 2022, que hizo que los niveles de agua en el río Mississippi cayeran drásticamente. A medida que el lecho del río fue expuesto,
los lugareños descubrieron una variedad de fósiles, artefactos e incluso naufragios que habían estado ocultos bajo las aguas fangosas durante siglos. Pero, ¿y si te dijera que uno de los descubrimientos más sorprendentes no fue un fósil o un animal, sino un organismo vivo tan enorme que se puede ver a simple vista? En el año 2022, investigadores que exploraban los pantanos de manglares de Guadalupe, una isla en las Antillas Menores del Caribe, hicieron un descubrimiento extraordinario. Identificaron una bacteria tan grande que se puede ver sin un microscopio. Este gigante microorganismo fue oficialmente nombrado Thiomargarita magnifica. Puede crecer hasta casi 1 centímetro de longitud, haciéndolo más de 5.000 veces más grande que la mayoría de las bacterias documentadas. Sumando a su singularidad, estas bacterias aparecen como delgadas hebras blancas, similares a pestañas, y sus células contienen gránulos microscópicos de azufre que brillan bajo la luz natural. Curiosamente, esta especie notable fue observada por primera vez en el año 2009 por Olivier Gros, un biólogo marino de la Universidad de las Antillas Francesas. Sin embargo, inicialmente fue confundida con un tipo de hongo y permaneció en gran medida sin estudio, hasta que un análisis genético reciente reveló su verdadera identidad. Ahora confirmada como un procariota, Thiomargarita magnifica sobrevive extrayendo energía a través de la oxidación de compuestos de azufre reducidos, perfectamente adaptada a las ricas condiciones nutritivas de su hogar en los manglares. Aún más asombroso, esta bacteria gigante existe como una sola célula, rompiendo las suposiciones previas sobre los límites de tamaño de la vida microbiana. Desde gigantes microscópicos hasta monumentos antiguos, el siguiente descubrimiento apareció cuando una sequía histórica reveló algo que había estado oculto durante décadas. En el verano de 2022, una sequía extrema golpeó España, exponiendo el dolmen de Guadalperal en el embalse de Valdecañas, a menudo llamado el Stonehenge español. Este sitio prehistórico cuenta con alrededor de 150 piedras de granito, dispuestas en un círculo, que mide aproximadamente 5 metros de ancho. En su centro hay un corredor de unos 21 metros de largo. Descubierto originalmente en 1926 por el arqueólogo Hugo Obermayer, el sitio había estado bajo agua durante décadas. Los expertos estiman su edad en aproximadamente 5.000 años. Mientras tanto, en la cuenca del Amazonas, los científicos han estudiado el pacu, un pariente del piraña con dientes similares a los humanos. A diferencia de los pirañas carnívoros, los pacus son omnívoros, utilizando sus dientes planos para romper nueces. Aunque son nativos de América del Sur, los pacus se han extendido a lugares como Dinamarca, Estados Unidos y Rusia, probablemente a través del comercio de mascotas. Sin embargo, pueden crecer hasta 1 metro, lo que los hace inadecuados para la mayoría de los acuarios. Un río de piedra, o curum, es una rara formación natural donde enormes rocas se acumulan en un patrón serpenteante, pareciendo un lecho de río seco. El río de piedra más grande del mundo se encuentra en el Parque Nacional Taganay, Rusia, abarcando 6 kilómetros entre las crestas de Taganay Grande y Media, con un ancho de hasta 700 metros. Algunas rocas pesan hasta 10 toneladas. Los visitantes que caminan a través de la formación a menudo escuchan el sonido del agua corriendo debajo de las rocas, y en algunos lugares, pequeños arroyos son visibles. Los científicos aún están estudiando los orígenes de los ríos de piedra, pero muchos creen que se formaron debido a deslizamientos de rocas antiguos provocados por cambios climáticos repentinos. El Parque Nacional Taganay sugiere que su río de piedra se formó cuando enormes rocas se desprendieron de las montañas durante un periodo de enfriamiento y se deslizaron hacia el valle, creando esta única maravilla geológica. A veces, la naturaleza misma envía advertencias del pasado. Estos escalofriantes mensajes tallados en piedra
son recordatorios de los desastres que enfrentaron nuestros antepasados. En el año 2018, los científicos comenzaron a expresar preocupaciones sobre una sequía inminente en Europa. Sin embargo, no fueron los únicos en entregar advertencias. A medida que los niveles de agua bajaban, las piedras del hambre comenzaron a reaparecer, revelando mensajes dejados atrás hace siglos. Estas piedras sirvieron como advertencias de personas que habían soportado sequías severas en siglos pasados. Cuando ríos y lagos se secaban, las comunidades grababan inscripciones en las rocas expuestas, advirtiendo a las generaciones futuras sobre las dificultades que seguían. En tiempos anteriores, las sequías prolongadas significaban fallas en las cosechas, escasez de alimentos y hambruna. Una de las piedras del hambre más famosas reposa en el río Elba, en Chequia, llevando una ominosa inscripción del año 1616. Si me ves, llora. Las piedras del hambre son más que reliquias históricas. Son recordatorios contundentes del devastador impacto de la sequía y de cómo las generaciones pasadas intentaron advertir a quienes vendrían después de ellas. Mientras las piedras del hambre advertían de tiempos difíciles, otro río guardaba algo completamente diferente: oro. Mantente atento. Los descubrimientos de oro a lo largo del río Yuba alimentaron la fiebre del oro de California, atrayendo a miles de buscadores y transformando la región. En junio de 1848, Jonas Specht, guiado por un compañero indígena, encontró oro en Roses Bar, a unos 15 kilómetros de la moderna Bridgeport, solo meses después del famoso hallazgo de James W. Marshall en el molino de Sutter. Para 1849, los hermanos Goodyear encontraron oro en Goodyear's Bar, que creció hasta casi 1,000 residentes para 1851. Downieville, en la confluencia del río Downey y el afluente norte del río Yuba, prosperó con hoteles, panaderías y saloons. El oro se erosionó de depósitos de beta ricos en cuarzo, acumulándose en lechos de grava de los ríos. Los primeros mineros utilizaban cernidores y canales, pero más tarde, la minería hidráulica con chorros de agua a alta presión provocó una severa sedimentación e inundaciones. A pesar de esto, el oro del río Yuba moldeó la economía de California y el auge de la migración. Si hubieras vivido en 1800 durante la fiebre del oro de California, ¿arriesgarías todo para buscar oro o encontrarías otra manera de enriquecerte? Déjanos saber en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. En un pequeño pueblo colombiano, los residentes comenzaron a escuchar sonidos inquietantes que venían de debajo de un puente. Sonidos que se asemejaban a los llantos de un niño, como si pidiera ayuda. Estos extraños ruidos asustaron a los locales, que evitaban el puente después del anochecer. Finalmente, un grupo de hombres valientes decidió investigar. Pasaron horas junto al puente, pero nada fuera de lo común sucedió. Justo cuando estaban a punto de irse, el sonido resonó una vez más desde el río. Uno de los hombres decidió mirar en el agua, y lo que vio lo dejó sin palabras. En el río, parecía haber una figura fantasmal, una silueta que se asemejaba a una niña. Después de compartir su experiencia, el hombre se enteró de un evento que ocurrió hace casi 50 años. Una niña había sido víctima de un incidente cerca del puente y su cuerpo fue encontrado en el río. Sorprendentemente, la comunidad local creyó su historia. Ahora, muchos creen que los extraños sonidos son los llantos de la niña. El skunk ape de Florida, a menudo llamado el Bigfoot de Florida, es una criatura legendaria que se dice habita los pantanos del estado. Descrito como una figura parecida a un simio de 2 metros de altura, con pelo marrón rojizo y un fuerte olor a mofeta, los avistamientos datan de hace más de 200 años. En 1818,
Periódicos en Apalachicola informaron sobre un mono del tamaño de un hombre que asaltaba tiendas de comida. Más tarde, en 1942, una criatura supuestamente embistió un automóvil, y en 1963, una familia en el condado de Alachua vio una gran figura peluda asomándose por sus ventanas. En 1974, Dave Shealy, entonces de 10 años, avistó un skunk ape mientras cazaba en el refugio nacional Big Cypress. Entre 1997 y 1998, grupos turísticos informaron sobre una figura parecida a un gorila con un olor desagradable en la misma área. En julio de 2000, Shealy filmó una criatura bípedo corriendo a través del pantano, lo que desató un debate. Mientras que los escépticos lo desestiman, el skunk ape sigue siendo un misterio en el folclore de Florida. Pero más allá de las leyendas, los arqueólogos también han encontrado evidencia de cómo nuestros antepasados navegaron por el mundo, comenzando con el barco más antiguo jamás descubierto. La canoa de Pece, descubierta en 1955 cerca del pueblo de Pece, en los Países Bajos, ostenta el título del barco conocido más antiguo del mundo, datando de entre 8040 y 7510 a.C., durante el período mesolítico. Fue desenterrada durante la construcción de la autopista A28. Inicialmente confundida con un tronco de árbol, fue reconocida como significativa por el agricultor local, Hendrik Wanders, quien más tarde la entregó a investigadores de la Universidad de Groningen. Ahora exhibida en el Museo Drens en Assen, la canoa de 298 centímetros de longitud fue tallada de un tronco de pino escocés, utilizando herramientas de sílex o cuerno de ciervo. Mientras que algunos expertos inicialmente especularon que podría haber sido un comedero para animales, una réplica de 2001 demostró su navegabilidad cuando fue remada con éxito. Este descubrimiento destaca la innovación humana temprana, mostrando cómo las personas mesolíticas navegaban por el agua para cazar, pescar y transportarse en un paisaje dominado por ríos y lagos. Y si una canoa antigua te fascina, espera a ver la escultura de madera más antigua del mundo, cubierta de misteriosos grabados que aún no entendemos completamente. El ídolo de Shigir, descubierto en 1890 en el pantano de Shigir en los montes Urales de Rusia, es la escultura de madera conocida más antigua del mundo. Las dataciones por radiocarbono confirman que tiene aproximadamente 12.100 años, datando de la época del Holoceno temprano. Originalmente tenía una altura de 5.3 metros, pero hoy solo quedan 2.8 metros debido a fragmentos faltantes. Tallado de un solo árbol de alerce, su superficie presenta intrincados patrones geométricos y caras humanas, cuyos significados siguen siendo debatidos por los académicos. Algunos creen que estos grabados representan símbolos mitológicos o de creencias de las sociedades prehistóricas que los crearon. La notable conservación del ídolo se debe a las condiciones ácidas y pobres en oxígeno del pantano, que impidieron su descomposición. Este descubrimiento ha transformado nuestra comprensión del arte prehistórico, demostrando que las sociedades de cazadores-recolectores en Eurasia se involucraron en una expresión simbólica compleja mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. Los grabados antiguos son intrigantes, pero ¿y si un descubrimiento cambiara por completo cómo vemos a uno de los depredadores más temibles de la historia? Mantente atento. En 2014, los paleontólogos descubrieron nuevos fósiles de Spinosaurus en las capas de Kemkem, en el sureste de Marruecos, revelando conocimientos revolucionarios sobre este depredador prehistórico. El descubrimiento incluyó partes del cráneo, la columna vertebral y las extremidades traseras, pero el hallazgo más notable fue una cola bien conservada. A diferencia de cualquier otro dinosaurio, el Spinosaurus tenía una cola en forma de pala, lo que sugiere que estaba adaptado para nadar.
convirtiéndolo en el primer dinosaurio semiacuático conocido. Apoyando aún más esta teoría, los investigadores descubrieron más de 1.200 dientes fosilizados de Spinosaurus en un lecho de río antiguo, indicando que vivía principalmente en ambientes acuáticos. Estos hallazgos han transformado nuestra comprensión de la ecología de los dinosaurios, demostrando que el Spinosaurus era un enorme depredador que habitaba en ríos, a diferencia de cualquier otro dinosaurio jamás descubierto. Pero, ¿y si una ciudad entera, que se pensaba que era solo una leyenda, se encontrara en el fondo del océano? La ciudad submarina de Dwarka, frente a la costa de Gujarat, India, ha intrigado a los arqueólogos durante mucho tiempo debido a sus posibles vínculos con antiguas leyendas hindúes. Según los textos hindúes, Dwarka era una gran ciudad fundada por el señor Krishna, que más tarde se sumergió en el mar. La exploración moderna comenzó en la década de 1930, pero los descubrimientos importantes ocurrieron entre 1983 y 1990, cuando la Unidad de Arqueología Marina llevó a cabo excavaciones submarinas cerca de Dwarka y Bet Dwarka. Los investigadores descubrieron estructuras de piedra, incluidas formaciones semicirculares, rectangulares y cuadradas, a profundidades de hasta 6 metros. Numerosos anclajes de piedra sugieren que Dwarka alguna vez prosperó como un bullicioso puerto. Una fundación fortificada, junto con cerámica, bloques de piedra y sistemas de riego, indica un asentamiento avanzado. Se estima que data entre 2000 y 1500 a.C. Dwarka continúa cerrando la brecha entre el mito y la historia. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.